Hay un vacío que el lujo y la comodidad no pueden llenar, una profunda desconexión entre el lugar donde estamos y el lugar donde nuestro corazón anhela estar. Es la experiencia de vivir en un exilio espiritual, incluso cuando estamos en nuestro propio hogar. ¿Alguna vez has sentido esa distancia entre la persona que el mundo espera que seas y la que realmente eres en tu alma? Este es el dilema de una vida sin propósito. Una vida donde la identidad es una máscara y la voz interior un susurro que se apaga ante la ostentación del mundo. En este vasto y poderoso imperio, la comunidad judía vivía como extranjera, despojada de su tierra, pero no de su fe. Y en este escenario, la vida de una joven huérfana, Hadasa, fue cambiada trágicamente para siempre. Hadasa no era una noble, sino una simple chica criada por su primo y guardián, Mardoqueo. Su vida, aunque humilde, estaba llena de propósito y de amor. Pero esta paz fue abruptamente interrumpida por un decreto real, una convocatoria imperial que exigía que las jóvenes más bellas de cada provincia fueran llevadas al palacio de Susa, la joya del imperio. No había honor en su captura, sino la brutalidad silenciosa de una corte que veía a las mujeres como objetos de belleza a ser coleccionados. Eran cativas, confinadas a un harén para prepararse para un concurso que decidiría el destino de su vida. Durante 12 meses enteros, el tiempo se arrastró en un ciclo de rituales de belleza, aceites perfumados y baños de mirra. Era un proceso deshumanizador diseñado para apagar la identidad individual y moldear a una mujer en la imagen de una reina. Por orden de su primo Mardoqueo, Hadasa ocultó su identidad judía y asumió un nombre persa, Esther, que significa estrella. Pero la estrella que la corte veía era solo una fachada. En el silencio de su corazón, ella todavía era Hadasa, la joven judía, y su alma estaba de luto por la vida que había perdido. Este no es solo un video más. Es un llamado a despertar, a confrontar la verdad de que incluso en los lugares más cómodos, la batalla espiritual es real. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo una teoría espiritual, sino la historia de una mujer que encontró su verdadera identidad en medio de su mayor crisis. Hablaremos de realidades eternas, el propósito divino, la valentía sobrenatural y el poder de un pueblo en oración. Si te quedas hasta el final, te aseguro que algo despertará dentro de ti, porque la verdad de Esther no solo informa, transforma. Antes de sumergirnos en esta increíble revelación, te invito a apoyar este mensaje. Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias bíblicas. Y si algo toca tu corazón mientras escuchas, por favor, escribe en los comentarios lo que Dios te está hablando. Tu testimonio puede bendecir a muchísimas personas. Mientras Esther vivía en su prisión de oro, un hombre de inmensa arrogancia ascendía al poder. Su nombre era Amán, el primer ministro. Su orgullo era tan vasto como el imperio que gobernaba. Exigía que todos, sin excepción, se curvaran y se postraran ante él como si fuera un dios. Pero había un hombre que se negaba, una única y solitaria figura en la puerta del palacio que permanecía de pie, Mardoqueo. Su negativa no era un acto de rebeldía, sino un acto de adoración. Como judío, Mardoqueo solo se postraba ante Dios. La negativa de Mardoqueo a postrarse fue un insulto tan profundo a la soberbia de Amán que el odio consumió su corazón, alimentando un deseo de venganza que se extendía mucho más allá de un solo hombre. Amán no solo odiaba a Mardoqueo, odiaba todo lo que él representaba. Vio en su acto de fe una afrenta personal a su divinidad autoproclamada y a su poder. Su rabia no se limitó a un solo hombre.
Amán vio una oportunidad de ejercer su poder absoluto para aniquilar a un pueblo entero. Su proyecto era un genocidio, un decreto firmado y sellado con el anillo del rey, para aniquilar a todos los judíos del imperio. El decreto enviado a cada provincia llevaba una sentencia de muerte que debía ser ejecutada en un solo día. La fecha fue elegida al azar por medio de un sorteo, un pur en la lengua persa, de donde más tarde vendría el nombre de la fiesta que celebraría esta liberación. Amán se envalentonó con su plan, creyendo que su poder era ilimitado. Mientras el rey y Amán se sentaban a celebrar con un banquete, el lamento y el terror se esparcían como un incendio forestal. El llanto del pueblo judío era tan fuerte que se podía escuchar desde los salones del palacio un grito colectivo de angustia, y mientras el caos se desataba fuera, Esther vivía en su prisión de oro, ignorante de la tormenta que se cernía sobre su pueblo. La noticia del decreto llegó a Esther como un rayo en un día despejado. A través de sus eunucos se enteró de la profunda aflicción de su primo Mardoqueo y del decreto que sentenciaba a su pueblo a la muerte. Su primera reacción no fue de valentía, sino de parálisis. Su mundo, que parecía tan seguro y tan alejado de los peligros exteriores, colapsó sobre sí mismo. El lujo del palacio se convirtió en una trampa, y la corona, que se suponía que le daba poder, se sintió como una pesada carga. A lo largo de 30 días, ella no había sido llamada a la presencia del rey, y la ley del reino era explícita y mortal. Cualquier persona, sin importar su estatus, que se acercara al monarca sin ser convocada, enfrentaba la muerte. Esther se sintió sola y abandonada en el inmenso laberinto de mármol. Ella sabía que revelar su identidad judía y rogar por su pueblo podría costarle la vida. Su mente corrió a través de todos los posibles escenarios. ¿El rey la amaría lo suficiente como para perdonarla? ¿O su acto de atrevimiento sería visto como una traición y ella sería ejecutada? Su corazón estaba dividido entre su miedo personal y el clamor silencioso de su gente. Por un momento, su primera respuesta a Mardoqueo fue una de desesperación. Envió a su eunuco para decirle que no podía hacer nada, que la ley era muy clara y que el riesgo era demasiado grande. Pero Mardoqueo no aceptó su evasiva. Su respuesta, que llegó como un grito que atravesó los muros de piedra del palacio, fue una de las confrontaciones más poderosas y directas de toda la Biblia. Él le envió un mensaje que resonaría a través de los siglos, no solo para ella, sino para todos nosotros. No pienses, Esther, que por estar en el palacio del rey serás la única judía en escapar. Si te callas en este momento, socorro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. La elección que Mardoqueo le presentó no era entre la acción y la inacción, sino entre la vida con propósito y la muerte sin él. Y luego lanzó la pregunta definitiva que cambiaría el curso de la historia. ¿Y quién sabe si no has llegado a tu posición para un momento como este? Estas palabras no solo le recordaron a Esther que su vida no era una casualidad, sino que su existencia en el palacio era una asignación divina. Su lugar en ese trono no era para su propia seguridad o placer, sino para la liberación de su pueblo. En ese instante, Esther comprendió que su posición no era una jaula, sino una plataforma, y que su voz era la única que podía hablar en nombre de miles. Su dilema personal se había transformado en un llamado heroico, y su fe, que hasta entonces había sido un susurro secreto, estaba a punto de convertirse en un poderoso grito. La respuesta de Esther, forjada en la confrontación de la verdad de Mardoqueo, fue una declaración de fe radical.
Fue una rendición completa de su voluntad a un propósito más grande que su propia vida. A través del eunuco, ella le dijo a Mardoqueo que dejara de lamentarse en la puerta y que fuera a reunir a su pueblo. No era una orden real, sino una convocatoria espiritual. «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa», le ordenó. Su voz, que por tanto tiempo había estado silenciada en los salones del palacio, ahora resonaba con la autoridad del Espíritu Santo. Pero su llamado no era para una revuelta, sino para la humildad y la dependencia de Dios. «Y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, noche y día», continuó. Esther comprendió que su valentía no podía ser un acto solitario, debía ser un acto colectivo de fe, una sinfonía de corazones que se unían en la oración. Ella prometió que ella y sus sirvientas harían lo mismo, compartiendo la carga del pueblo, sometiéndose a la voluntad de Dios en total vulnerabilidad. Y luego pronunció la frase que selló su destino y la elevó a un estado de heroísmo divino. «Y si perezco, que perezca». Estas no fueron palabras de desesperación, sino la cima de una fe total. Significaban que había entregado su miedo y su vida a Dios, aceptando que el resultado final estaba en sus manos. Y así, la ciudad de Susa, que unos días antes había estado llena de lamentos, ahora entraba en un profundo silencio. El pueblo judío, con un corazón unificado, se sumergió en 3 días de ayuno y oración. Fue un silencio sagrado, un campo de batalla espiritual donde se combatía la desesperación, la incredulidad y la mentira del enemigo. Mientras las calles se vaciaban de la vida cotidiana, el cielo se llenaba del clamor de un pueblo que se negaba a rendirse. Fue un tiempo de profunda comunión, de humillación y de preparación para un milagro. Mientras Esther ayunaba en su palacio, la fe de su pueblo la respaldaba, cada ayuno y cada oración, fortaleciendo su corazón para la tarea que tenía por delante. La historia de Esther es única porque el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. Sin embargo, en esos 3 días, su mano se movió con una precisión magistral. La providencia de Dios se manifestó en el silencio, operando tras bambalinas, preparando el escenario para el gran giro. El plan de Amán parecía infalible, sellado por la autoridad de un rey. Pero lo que la lógica humana no puede ver, la fe lo discierne, que el poder de un decreto real es débil ante el poder de un clamor colectivo. El destino del imperio estaba a punto de cambiar, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de un pueblo que se puso de rodillas. La historia de Esther es una obra maestra de ironía y providencia, un testimonio de que la mano de Dios se mueve en los detalles más pequeños y en los momentos más inesperados. Y el escenario de su intervención fue tan mundano como una noche de insomnio. La noche antes del banquete de la revelación, el rey Asuero, rodeado de lujo y opulencia, no podía conciliar el sueño. En su inmensa soledad y en el vacío de su palacio, su mente no encontraba descanso. En un capricho, una decisión aparentemente aleatoria, ordenó que le leyeran los registros de su reino. Eran libros voluminosos, llenos de crónicas de eventos pasados, una lectura monótona y pesada, diseñada para aburrir incluso al más diligente. Era el libro del azar, pero en las manos de Dios se convirtió en el libro del destino, y los sirvientes, sin saberlo, se detuvieron en la página que documentaba la historia de Mardoqueo, que había salvado al rey de un complot para asesinarlo. El rey, atónito al descubrir que este acto de lealtad no había sido recompensado, se sintió humillado por la negligencia de su propia corte. La coincidencia del insomnio real y la lectura de una página olvidada fue el punto de inflexión. Fue el momento en que la providencia divina se movió de la oración silenciosa de un
pueblo al escenario político más grande del mundo. Lo que parecía un simple detalle se reveló como una pieza clave en el plan de un Dios que nunca llega tarde. Y como si la escena hubiera sido escrita por el más grande de los dramaturgos, la mano de Dios orquestó el momento perfecto para la entrada de Amán. Lleno de furia y con un corazón consumido por el odio, Amán llegó al palacio temprano en la mañana. Su objetivo era pedir permiso al rey para colgar a Mardoqueo en la horca que él mismo había preparado. En su mente, la victoria ya era suya. La humillación de Mardoqueo sería el acto final en su ascenso al poder absoluto. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el rey lo llamó y le lanzó una pregunta que cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Qué se debe hacer para honrar a un hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia cegadora, no vio el peligro. La pregunta resonó en sus oídos, pero solo la interpretó a través del filtro de su ego. En su mente, solo podía haber una persona en el imperio digna de tal honor, él mismo. Y así, en su delirio de grandeza, comenzó a describir la procesión de gloria que siempre había anhelado. Sus palabras, que salían de su boca con una pasión desbordada, no eran un consejo sino la descripción de un sueño hecho realidad. Amán, sin sospechar que cada palabra era una soga que se ataba a su propio cuello, describió la procesión de gloria. Sugirió que el hombre fuera vestido con las ropas reales, montado en el caballo del rey y paseado por las calles de Susa con un heraldo proclamando su honor. Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar, proclamó Amán, con una voz llena de triunfante arrogancia. Cada detalle que Amán describió era una manifestación de la gloria que él anhelaba, y cada palabra se convertiría en el instrumento de su propia humillación pública. El rey, sin dudar, le ordenó a Amán: «Toma pronto el vestido y el caballo, y hazlo así con tu siervo, el judío Mardoqueo». Las palabras cayeron sobre Amán como una tormenta. Su mundo se desmoronó en un instante, y la justicia divina se hizo visible en las calles. Amán tuvo que obedecer, su orgullo roto, su corazón lleno de odio, mientras honraba al hombre que más odiaba. La victoria del pueblo de Dios no se manifestaba solo en el palacio, sino en el lugar donde el enemigo había planeado la humillación. El escenario del segundo banquete, el mismo lugar donde Amán había planeado su ascenso final, se convirtió en el escenario de su caída. Con la humillación pública de Amán aún fresca, la tensión en el aire era tan densa que casi se podía sentir. El rey, aún agitado por los acontecimientos de la mañana, se sentó con una expresión seria. Amán, por su parte, intentó mantener una fachada de control, pero su alma estaba en caos. Era el momento de Esther. Con la ayuda de Dios, que le dio el valor y la gracia para hablar, ella se dirigió al rey. Con voz firme, pero llena de una súplica sincera, ella le dijo: «Oh, Rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey, me sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi ruego». No era una exigencia, sino un ruego humilde, y en esa humildad, Esther reveló su fuerza. El rey, conmovido por su petición, le prometió que le daría cualquier cosa. Fue entonces que Esther reveló la conspiración. «Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». El rey Asuero, atónito y lleno de ira, preguntó: «¿Quién es? ¿Y dónde? ¿Está el que ha atrevido a hacer tal cosa?». Esther, señalando a Amán, pronunció las palabras que sellarían el destino del villano. «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El mundo de Amán se desmoronó y su arrogancia lo abandonó. El rey Asuero
Al comprender que el hombre al que había honrado esa misma mañana era el mismo que intentaba asesinar a su reina, se levantó en una furia incontrolable. La traición personal era más grande que el complot político. La ira del rey era un fuego ardiente, y Amán se quedó solo en el banquete, con su vida pendiendo de un hilo. En un intento desesperado por salvarse, se postró a los pies de la reina, rogando por su vida. Pero ya era demasiado tarde. La justicia divina estaba en camino. El rey, al ver la humillación de Amán, ordenó que lo llevaran fuera, y uno de los oficiales del rey le informó que Amán había preparado una horca de 50 codos de altura en su propia casa para Mardoqueo. Fue el toque final de la ironía divina. El rey, sin dudar, ordenó: «Colgadlo en ella». El orgullo de Amán no solo lo había llevado a la muerte, sino que lo había llevado a la muerte en el mismo instrumento que él había preparado para su enemigo. La vida de Mardoqueo fue perdonada, su fe fue recompensada y su posición fue elevada. La vida de Esther fue salvada, su identidad fue honrada y su propósito se cumplió. En tu vida, ¿cuál es ese Amán que te persigue? ¿Es el miedo, la duda, la procrastinación? Escribe en los comentarios cuál es tu mayor adversario y busquemos la sabiduría divina para confrontarlo. Con la caída de Amán, la amenaza no desapareció por completo. La ley persa, una vez emitida y sellada con el anillo del rey, no podía ser revocada. El primer decreto, que ordenaba la aniquilación de los judíos, seguía vigente, un espectro de muerte que se cernía sobre el pueblo. Pero el rey, en su favor hacia Esther y Mardoqueo, emitió un nuevo decreto, sellado con su propio anillo, que le dio a Mardoqueo una autoridad sin precedentes. Este decreto no canceló el primero, sino que le otorgó a los judíos el derecho de defenderse, de reunirse, de defender sus vidas y de destruir a sus enemigos. Este fue el acto supremo de la providencia divina, un giro de eventos que mostró que Dios siempre tiene una salida, incluso cuando las puertas parecen cerradas. La noticia de este nuevo decreto se esparció por todo el imperio, llevando luz a los corazones que hasta entonces solo conocían la oscuridad de la muerte. La alegría del pueblo judío era tan grande que fue imposible de contener. Fue una celebración de vida, una afirmación de que la mano de Dios había intervenido. La ciudad de Susa, que se había sumido en la desesperación, se iluminó con gritos de alegría, festividades y un gozo que brotaba de un corazón lleno de esperanza renovada. Amán, el hombre que había planeado el mal, fue colgado en la horca que había preparado, y su inmensa riqueza fue entregada a Mardoqueo, una demostración clara y pública de que la justicia de Dios, aunque pueda tardar, nunca falla. La historia de Esther es una prueba de que para Dios el caos no es el final de la historia, sino el lienzo para pintar su milagro. Y así, el día que Amán había elegido para la aniquilación, se convirtió en el día de la victoria. En cada provincia y en cada ciudad, los judíos se reunieron en una unidad inquebrantable para defender sus vidas. El miedo se había transformado en valentía, la parálisis en acción. Aquellos que habían buscado su destrucción fueron derrotados por la justicia que Dios había orquestado. La victoria no fue solo un acto de autodefensa, sino una manifestación del poder de Dios que honró la fe de Esther y de su pueblo. La historia de Esther no es solo una narrativa, es una lección de vida que trasciende el tiempo. Para conmemorar esta milagrosa liberación, Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, una celebración que se llevaría a cabo cada año. Purim no es solo una fiesta de banquetes y regalos, sino un recordatorio eterno de que Dios está presente incluso cuando no lo vemos. Es una fiesta que celebra la providencia de Dios,
que actúa detrás de las cortinas, usando los hilos de la historia para cumplir su propósito, y que nos recuerda que no hay situación tan sombría que la luz de su gracia no pueda alcanzar y transformar. La historia de Esther es un testimonio de cómo un acto de fe de una sola persona puede tener un impacto eterno en la vida de muchos. Si este video ha tocado tu corazón y te ha dado esperanza, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestras próximas historias de fe y esperanza que nutrirán tu alma. Ahora que hemos recorrido esta increíble saga de providencia y valentía, es el momento de mirar al espejo de Esther y confrontar nuestra propia historia. La vida de esta joven reina no es solo un relato del pasado, es un mapa para nuestro presente. Te pregunto, ¿cuál es tu palacio? ¿Es tu oficina, tu escuela, tu vecindario o quizás tu propia familia? Hay un lugar, una situación en tu vida que parece una jaula de oro. Un lugar donde te sientes obligado a esconder tu verdadera identidad, a vivir con el miedo de lo que otros puedan pensar o de lo que pueda pasar si te muestras tal como eres. Y en ese palacio existe un Amán, una fuerza de maldad que puede ser una persona, un hábito, una mentira o una inseguridad que busca destruirte. Puede ser el orgullo en tu corazón que te impide pedir ayuda o el chisme en tu ambiente que amenaza tu reputación. El drama de Esther no es una simple alegoría, es un llamado a la acción. Nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en el anonimato o en la seguridad, sino en el cumplimiento de nuestro propósito, incluso cuando eso significa arriesgarlo todo. Esther nos enseña que el camino hacia la plenitud no está en la comodidad, sino en la obediencia, en el valor de decir, aquí estoy. Incluso cuando el miedo te grita, huye. Tu historia no es un accidente, es un propósito. Y así como Mardoqueo confrontó a Esther, la palabra de Dios nos confronta a nosotros hoy. No pienses que por estar en tu propia casa, con tus comodidades, te salvarás. Si te callas en tu momento, el socorro vendrá de otra parte. Porque el plan de Dios no puede ser frustrado, pero tú perderás la oportunidad de ser parte de esa historia. Fuiste colocado exactamente donde estás para un propósito. Tu identidad no está definida por tu trabajo, tu título o la opinión de los demás, sino por el hecho de que eres un hijo o una hija del Rey. Y la valentía que se te pide no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. El mundo nos dice que busquemos la seguridad y la comodidad, pero la historia de Esther nos grita que busquemos el propósito divino. Te desafío hoy a ver tu vida no como una serie de coincidencias, sino como una sucesión de asignaciones celestiales. Cada lugar en el que te encuentras, cada persona que conoces, es parte de tu reino. Y tú tienes el poder de impactarlo con tu fe, con tu voz y con tu obediencia. Si este mensaje te ha dado un nuevo sentido de propósito, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite saber que su vida tiene un propósito divino y juntos podemos difundir la luz de la verdad en un mundo que la necesita. La historia de Esther nos revela una verdad poderosa que a menudo pasamos por alto. La inmensa influencia que una sola vida puede tener cuando se entrega a un propósito divino. Esther no era un ejército, no tenía poder político para emitir decretos por sí misma. Su única arma era la fe y su voluntad de obedecer. Y en ese acto de obediencia, en ese simple paso hacia un rey con un ruego en su corazón, ella cambió el destino de una nación entera. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. A menudo nos sentimos pequeños, insignificantes, sin la capacidad de generar un impacto real. Nos decimos a nosotros mismos
que nuestro trabajo es solo un trabajo, que nuestra familia es solo nuestra familia, que nuestro círculo de amigos es demasiado pequeño para marcar una diferencia. Pero la historia de Esther nos recuerda que la luz no necesita ser grande para brillar en la oscuridad. Una pequeña semilla de fe puede crecer en un árbol inmenso que da sombra a muchos. Tu vida, con tus talentos, tus dones y tu posición actual, no es un accidente, es un diseño divino. Y el mismo Dios que usó a una huérfana en el exilio para salvar a un pueblo, puede usar tu vida, tus luchas y tus victorias para traer luz y esperanza a tu propio entorno. No subestimes el poder de un acto de obediencia. Nunca sabes el alcance de la providencia de Dios. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la historia de Esther. De la prisión de un palacio de oro a la libertad de un propósito revelado, de la amenaza de la muerte al banquete de la victoria. La historia de Esther es un testimonio vivo de que el orgullo es una trampa que lleva a la ruina, pero la humildad es la puerta a la gloria. Nos enseña que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Su mano se movió detrás de cada coincidencia para asegurar la victoria de su pueblo, y esta misma mano se mueve en tu vida hoy. Ella nos llama a vivir con valentía, no a ocultarnos, a enfrentar nuestros amanes con la confianza de que si Dios nos puso donde estamos, es para un momento como este, y nos invita a recordar que en la cruz, Jesús ya venció al enemigo final, y que en Él ya somos más que vencedores. La batalla es real, pero la victoria está asegurada. Si este mensaje te ha dado un nuevo sentido de propósito y coraje, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite saber que su vida tiene un propósito divino, y juntos podemos difundir la luz de la verdad en un mundo que la necesita. Y si quieres más mensajes como este, que nutran tu alma y fortalezcan tu fe, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita.